Muy bien, buenas noches. Tengan todos nuevamente los estimados estudiantes para una nueva jornada de la clase de Introducción al Antiguo Testamento. Ya va, yo quiero poner esta pantalla. ¿No? Bien, continuamos entonces con la clase que comenzamos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca del libro de Génesis. Yo quiero hacer algo con Ok, ahora sí. Bien. ¿Sí me ven? ¿Sí ven todos? Ok. Bien. Decíamos la semana pasada, primero el Antiguo Testamento es lo que llaman los judíos la Tanaj. Es importantísimo conocerlo, es importantísimo manejarlo. ¿Por qué? El Antiguo Testamento, digamos que es la base del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento contiene el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento tiene tres claves. Y, por cierto, es importante conocer lo siguiente. Comencé dando Génesis porque creo que es la entrada a todo lo que es la Sagrada Escritura. Y Génesis contiene el origen de todas las cosas. Y desde Génesis vamos a poder ver el propósito de todas las cosas y sobre todo de cómo Dios ha ido haciendo las cosas para mostrarnos y cumplir el pacto y el plan de salvación que tiene para con nosotros. Y cuando nosotros leemos Génesis, podemos observar que pocos capítulos, exactamente 2 capítulos de Génesis, nos hablan a nosotros acerca de la creación. ¿Ven? Pero el resto del Antiguo Testamento narra la historia del proceso que el Dios ha llevado para el plan de salvación de Él para con su pueblo. Remontémonos a Génesis y recordemos lo que ocurrió cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, de todos los árboles del huerto o del fruto de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Primer mandamiento y único que le había dado Dios, Yahvé Elohim, al hombre en ese momento. Y recordemos la decisión que el hombre tomó. Decisión que toma porque quiere empezar a manejar el bien y el mal por sí mismo. Y entonces cae en desgracia. Al ver Dios, Yahvé Elohim, que esto ocurre, de una vez traza el plan de redención y le dice al hombre, ¿qué hiciste? ¿Has comido del fruto que te dije no comieras? Y él dijo, la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, la serpiente que tú hiciste. Entonces Dios dio la sentencia y trazó el plan. Por cuanto hiciste eso, bueno, polvo comerás todos los días de tu vida y te arrastrarás. En fin, y le dijo, tu simiente te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Y allí comenzó todo. De allí en adelante viene toda la narrativa del Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Mesías, para que venga el Mesías prometido. ¿Cuál Mesías? La simiente de la cual habla allí Yahvé Elohim cuando dice, su simiente te herirá en la cabeza. ¿Ve? Luego, esa es la primera clave. Segunda clave, todo el Antiguo Testamento contiene 6 alianzas que se van repitiendo una y otra vez, por la infidelidad o por el pecado del pueblo. Esto ocurre hasta que venga la última alianza, la alianza perfecta, la séptima, como el día del reposo, la alianza en donde aparece nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto. Y vemos que la tercera clave es que el Antiguo Testamento
es la historia del pueblo elegido por Dios, el pueblo de Israel, los judíos, que por pacto decimos son nuestros hermanos mayores. Bien, podemos observar más o menos un recorrido de todo el Antiguo Testamento, observando la clasificación que tenemos en él. Nosotros podemos ver el Pentateuco, podemos ver luego los históricos, hablando de los libros, ¿no? El escrito del Pentateuco, la ley, los libros históricos luego, en los libros sapienciales, vemos los proféticos o los profetas, pero nosotros, cuando hacemos todo un recorrido, podemos ver que en el tiempo de los jueces se movían los profetas, en el tiempo de los reyes se movían los profetas, en el tiempo de la división del reino del norte y del sur se movían los profetas. Cuando Israel fue llevado el reino del norte fue llevado al exilio por Asiria, los profetas se movían. Cuando fue llevado el reino del sur al exilio por Babilonia, ahí estaban los profetas. Todo eso lo vamos a estar viendo nosotros en el recorrido que vamos a tener de lo que es el Antiguo Testamento. Pero yo por ahora estoy tratando con el Pentateuco, o lo que es lo mismo, la Torá. Y recuerden todo lo que yo decía de lo que es el Pentateuco o la Torá, la ley. Lo que para los judíos es la ley, lo que para el pueblo elegido que es Israel es la ley, es el pacto. Y recuerden cómo fue que el Señor les fue dando a ellos, bueno, eso lo vamos a estar viendo, las instrucciones con respecto a cómo tratar con la ley. Ahora, nosotros cuando vimos Génesis, y leímos, yo les pedí por favor que leyeran todo Génesis. Yo hice aquí un recorrido de Génesis la semana pasada y les dije que del capítulo 1 o capítulo 3 hasta el capítulo 11 era el tiempo de la debacle, de una espiral el debacle de la relación de Dios con el hombre, porque el hombre cayó en mucha desgracia. Y luego entonces vemos cómo desde el capítulo 12 al capítulo 50 aparece un hombre, digamos que especial para el pueblo de Israel, como es Abraham, porque en la persona de Abraham Dios hace un país en ti será bendita todas las naciones de la tierra. El que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. ¿Ok? Ahora bien, es importante observar eso y manejar eso. Yo quisiera detenerme un tanto en eso porque me apasiona mucho esa historia, observar lo que ocurrió con Isaac, lo que ocurrió con Jacob, lo que ocurrió con Esaú, poder sacar de cada una de las enseñanzas, eso es extraordinario, pero no tengo tiempo para eso, porque todo el Antiguo Testamento. Entonces, déjenme entonces hacerle ahora un recorrido desde Éxodo hasta Deuteronomio, porque entonces nosotros, partiendo de todo lo que Dios le prometió y todo el pacto que Dios hizo con Abraham y con su familia, pasando por Isaac, por Jacob, que se convierte en Israel, ¿verdad? Y entrando entonces con Moisés y Josué a la tierra prometida, ¿cómo él hace todo esto? Pero ¿cómo surge Moisés? ¿O qué fue lo que pasó en Éxodo? ¿Qué fue? ¿Por qué ellos tenían que pasar por un éxodo? Recuerden que Dios llevó a José a Egipto. Y recuerden cómo José cayó en Egipto porque sus hermanos por envidia lo vendieron y querían matarlo, pero al final lo vendieron y fue a dar a Egipto. En Egipto cayó en la cárcel y en la cárcel Dios lo comienza a prosperar y lo prospera y lo pone como mi rey. Y luego entonces trae a Jacob, que es la familia del pacto, la trae hasta donde está José y la establece en Egipto para que prospere en Egipto no solamente José, sino que prospere la familia de José y prospere todo Israel allí y crecen tanto que se hacen mucho más numerosos de Egipto y necesitan entonces un libertador, y es cuando surge el Éxodo, surge Moisés. Veamos. Nos familiarizamos con este libro por la épica historia de Moisés sacando al pueblo de Egipto de su esclavitud. La primera parte que vemos en este libro va desde el capítulo 1 al capítulo 18, donde
Moisés libera a Israel de la esclavitud en Egipto. La segunda parte la vemos del capítulo 20 al capítulo 40, que narra cómo Moisés le dio a ellos entonces los 10 mandamientos, cómo Moisés les explicó a cada uno de ellos lo que son los 10 mandamientos, además de las instrucciones que Dios le dio a él para la construcción del tabernáculo. Hay una sección importante que une a esta primera parte que va del 1 al 18 y a la segunda parte que va del 20 al 40, que es el capítulo 19. ¿Por qué? Porque en el capítulo 19 ellos están al pie del monte Sinaí. Y yo quiero que recuerden lo siguiente: desde que Adán pecó en adelante, Dios está haciendo el esfuerzo máximo para que se cumpla en el hombre la razón por la cual Él creó al hombre. Dios creó al hombre para que estuviera en bienestar y no en malestar, por lo cual Él crea el pacto de redención. Y muy por encima de que, a consecuencia de que el hombre toma o come el fruto del árbol de la ciencia de bien y mal, comienza a huir de Dios, comienza a separarse de Dios, comienza a querer hacer las cosas según lo que él concibe como el bien y el mal, y eso lo separa de Dios porque está totalmente divorciado de cómo es que Dios ve el bien y cómo es que Dios ve el mal. Entonces, sin embargo, Dios sigue buscándolo y sigue buscándolo y sigue buscándolo, y vemos en el monte Sinaí cómo Dios se acerca al pueblo. Un episodio donde vemos que Dios baja al pie del monte para hablar con el pueblo, y el pueblo le parece tan fuerte la voz de Dios que le pide a Moisés que Dios ya no le hable más, porque ellos tienen mucho temor, que vaya a él, que Dios le hable a él y que él hable con ellos. Pero este es el esfuerzo de Dios por querer acercarse al hombre y por querer tener comunión, unidad con el hombre. Y entonces surge el tabernáculo. Y Dios le da a Moisés las instrucciones para cómo construir un tabernáculo donde él pueda habitar y en medio del pueblo, porque era lo que siempre Dios o Yahvé anhelaba. Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. Esta familia está en Egipto, ya han pasado 400 años. La familia crece convirtiéndose en un Israel esclavizado por el faraón. El faraón que existe ya no es amigo de José, menosprecia la condición humana de ellos hasta llegar a dar órdenes para que todos los hijos varones de Israel debían ser asesinados arrojándolos al río con el propósito de hacerlos desaparecer. Él ya tenía miedo de que esa familia estaba creciendo demasiado. En este momento surge una mujer israelita que quiere salvar a su hijo, lo arroja al río de la canasta, donde lo encuentra la hija del faraón y lo toma. Este niño que crece para convertirse en Moisés. Moisés crece y un día tiene un encuentro con Dios o con Yahvé Elohim en una zarza ardiente. Allí, con el gran yo soy, mejor dicho, allí Dios lo designa como el que él va a usar para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón a notificarle lo que Dios le dice, que quiere que su pueblo sea libre. El faraón se ríe y dice: ¿quién es este Dios Yahvé? ¿Quién es este? El faraón se enfurece y su respuesta fue aumentar el trabajo de los esclavos israelitas con condiciones desfavorables para subyugarlos aún más. Moisés regresa a Dios desanimado y le dice: el plan no va a funcionar, el plan está fracasando. Pero Yahvé Dios te dice que Él cumplirá su promesa de liberación del pueblo. Y en este momento, por primera vez, aparece la palabra redención en la Escritura, porque Dios le dice: yo voy a redimir a tu pueblo. Literalmente eso significa: voy a comprar la libertad de mi pueblo que está esclavizado allí en Egipto. Con esta palabra Dios describe lo que va a hacer por el esclavizado pueblo de Israel. Ya ve, Dios sabe que el faraón se va a resistir. Enviará 10 plagas diferentes, presentándose como la parte de la justicia divina en contra de uno de los seres más opresores narrados en las Escrituras. El punto culminante es la 10ª plaga.
El ángel de la muerte matará a los primogénitos de Egipto. Es la respuesta de Dios al faraón por haber matado a todos los primogénitos de Israel. Y aquí las instrucciones bien detalladas de Dios para preparar una cena con carne de un cordero. Dios ve cómo elegirlo y cómo prepararlo. Deben tomar la sangre y deben pintar el marco de la puerta de las casas. Quien esté dentro de esas casas será liberado de esta plaga. La muerte, el ángel de la muerte no le va a alcanzar, no les alcanzará, pasará por encima de ellos. Esta cena es llamada la Pascua. Eso prefigura lo que hoy en día nosotros podemos conmemorar, o cada vez que nos reunimos, como es la Santa Eucaristía, o lo que es para nosotros la Pascua. La Pascua conmemora este momento clave donde Dios trae justicia sobre la maldad humana, mostrándole misericordia y proveyendo un sustituto. Con esta última plaga el faraón se enfurece y demanda a Israel salir del país de Egipto. Sin embargo, en este punto el corazón del faraón se vuelve a endurecer, aunque dice que Dios enfureció el corazón de faraón. Eso dice la escritura, y muchos dicen, bueno, ¿por qué dice que Dios enfureció el corazón de faraón? Lo volvió más duro. Y yo debo decirte que es la condición, es el ser, es la forma de cómo es el faraón, lo que hace endurecerse, lo que hace que su corazón se llene de ira en contra de Dios y quiere enfrentarse a Dios, porque él toda la vida fue tratado como Dios. Él siempre se creyó Dios. Él decía que él era Dios. No puede satisfacer su maldad. Amontona fuego en su mente y su condición anímica que domina su ser para que llegue a la soberbia. Neciamente lucha contra el pueblo, tratando de alcanzar su propia destrucción, y solamente alcanza su propia destrucción. Milagrosamente, Dios hace sendas, aunque humanamente sea imposible. Dios abre el mar rojo y el pueblo encuentra la liberación de la esclavitud. Allí ocurre la redención. Aunque ellos no veían, aunque humanamente parecía imposible, allá estaba el ejército, aquí estaba el río o el mar, aquí el pueblo encerrado, pero Dios le dijo a Moisés, no clames a mí. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Y Moisés dice, yo he de ver la salvación que viene de parte de Yahvé. Y cuando toca, el mar se abre en dos y viene el momento extraordinario de la redención. Encontramos la primera canción de adoración en la Biblia. El pueblo judío se dedica a Dios por redimirlos. Es usada la palabra salvación por primera vez. Esto significa ser rescatado del peligro. Moisés entonces da los 10 mandamientos a Israel, junto a una serie de instrucciones para construir un tabernáculo sagrado, una historia crucial que une a los dos libros. Israel está en medio de la nada, se encuentra en esta montaña llamada Sinaí, y ahí la presencia de Dios desciende dramáticamente en una forma de violenta nube, de una nube tormentosa, a diferencia del jardín del Edén, cuando la cercana relación con Dios era armónica. Pero el hombre que se rebeló a Dios y hubo una fractura, cuando Dios baja a él, entonces ya no siente esa armonía allí, porque todavía, por supuesto, nosotros ya fuimos redimidos. Ellos allí todavía no habían entrado en el adiestramiento de la ley, y Dios se acercaba a ellos, y para ellos era fuerte, era torturoso, pero por la condición que por el pecado el pueblo tenía, no soportaba la voz santa, la voz y la presencia santa de Dios en ese momento. Cuando Dios prometió a Abraham la restauración, su bendición a todas las naciones, incluía la
la relación con el hombre. Aquí en el Sinaí la presencia es bastante aterrorizante, porque el estado de la humanidad, debido al fruto del bien y el mal, lo llevó a esta condición, y no podía soportar la cercanía o la cercana presencia santa de Yahvé. Él invita a Israel a esta relación singular y cercana. La palabra para describir esta relación es: Él le invita a tener un pacto, le invita a entrar en pacto con Dios. Y surge lo que nosotros llamamos el antiguo pacto por medio de la ley. Es singular porque hasta ahora Dios no le había pedido a Israel nada a cambio. Él les da todo, incluso un conjunto de leyes. Si ellos obedecen estos mandamientos, se convertirán en el pueblo que representará a Dios ante todas las naciones del mundo. Dios les llama a convertirse en un reino de sacerdotes, porque el sacerdote representa a Dios ante el pueblo. Repito, Dios llama a toda esta gente a convertirse en un pueblo de sacerdotes, en un reino de sacerdotes, porque el sacerdote representa a Dios ante el pueblo. Todo esto está conectado al pacto o a la prometió a Abraham que su familia se convertiría en bendición para las naciones. Las leyes establecen un estándar muy alto. Ellos acceden a obedecer los términos. Sin embargo, de nada sirve. No quieren entrar en la presencia de Dios, considerando que es aterradora. Dios dice: si el pueblo no sube a mí, entonces yo bajaré al pie de la montaña para encontrarme con ellos. Por razón por la cual ordenó Moisés construir laboriosamente una tienda donde Dios pueda estar en medio de su pueblo, el tabernáculo. Observamos 7 capítulos de planos arquitectónicos extremadamente detallados para construir esta tienda. Cada detalle es importante, cada uno tiene un valor simbólico. Están todas esas referencias al Edén para recordarte que cuando estás dentro de esta tienda, te encuentras en la presencia de Dios. Antes que la tierra se termine, encontrarás esta importante historia. La tienda se termine, se encuentra esta importante historia cuando Moisés baja del monte con las tablas de los 10 mandamientos, y el pueblo, cuando él está bajando, ya ha quebrantado los mandamientos con una fiesta pagana, levantando un ídolo. Y dice: han quebrantado el primer mandamiento, no tendrás, o el segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no adorarás estatuas de ídolos. Después de estar de acuerdo con el pacto, celebran una fiesta ritual adorando a otro ídolo. Nuevamente encontramos a Moisés intercediendo por el pueblo, ya que Dios dice que el plan no va a funcionar y debe desaparecer al pueblo y comenzar de nuevo con Moisés. Pero Moisés, como gran intercesor, le recuerda su promesa de Abraham. Esto es el sustento del pacto. Sin otros 6 capítulos describiendo cómo construyeron la tienda desde donde Dios iba a hablar. Observamos a Dios lleno de pena y de dolor por las acciones de Israel. Él podría alejarse, pero en lugar de alejarse, Él elige ser fiel a sus promesas, incluso sabiendo lo que le costará. Al final del libro, el tabernáculo es construido y la presencia de Dios desciende para llenarlo. Cuando Moisés quiere entrar y no puede, porque para entrar era necesario estar preparado para ello. No podía entrar cualquier sacerdote. Tenía que prepararse para estar ante la presencia de Dios. Qué importante observación. Nosotros que estamos siendo llamados al sacerdocio. Justo de esa preparación nos habla el libro de Levítico. Y pasemos al libro de Levítico. La historia en la Biblia comienza con los humanos en la presencia de Dios, pero ellos se fueron expulsados por su rebeldía. Sin embargo, Dios quiere relacionarse con nosotros. Así que le dio una familia a la que va a traer al mundo nuevamente su presencia.
La presencia de Dios viene a morar en una tienda, justo en medio de Israel, pero por ser tan intensa, su presencia no puede entrar y los otros sacerdotes que entran de manera inapropiada mueren. La presencia de Dios es como el sol, es puro poder y bondad. Cuando algo mortal y corruptible se acerca a un poder tan puro, es destruido. La palabra santidad se usa en Levítico para describir la presencia pura y poderosa de Dios. Quienes ven el sol que es tan bueno como peligroso. El punto en Levítico es mostrar cómo los israelitas se corrompen o son corruptos y cómo ellos, a pesar de ser corruptos, pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. Repito, el punto en Levítico es mostrar cómo los israelitas, siendo un pueblo corrupto, pueden vivir cerca de la bondad de Dios sin ser destruidos. En el libro hay 3 formas en cómo esto funciona. La primera son los rituales. La segunda es la idea del sacerdocio. Y la tercera es un conjunto de leyes para la purificación. Este libro está dividido en 7 secciones. De las soluciones se desarrollan 2 secciones grandes. Los ritos, que van del capítulo 1 al 7 y del 23 al 27. Los sacerdotes, que los vemos en los capítulos 8 al 10 y del 21 al 22. Las leyes de la pureza, que lo vemos en los capítulos del 11 al 15 y del 18 al 20. Existe, además de esto, el día de la expiación. Y ese día de la expiación lo vemos especialmente en los capítulos 16 y 17. Los rituales involucran muchos sacrificios de animales. Así que empieza con instrucciones detalladas sobre cómo hacer estos sacrificios. Algunas son formas de decirle a Dios gracias. Otras, o gracias, o de agradecerle por algo. Estas son las ofrendas de los granos y las ofrendas de gracias. Otras ofrendas son simplemente formas de decir lo siento, perdóname. Son ofrendas quemadas, ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa. Todo eso involucra los rituales que debía llevar a cabo el pueblo para mantenerse, a pesar de su corrupción y de su pecado, para mantenerse ante la presencia de Dios. Luego vemos los sacerdotes. El sacerdote es estar directamente en la presencia de Dios. Es un privilegio, pero es realmente peligroso. Así que deben los sacerdotes, como representantes especiales de Dios, que pueden entrar en su presencia a nombre de otros, por lo cual ellos se involucran en la explicación de los altos estándares por los cuales los sacerdotes deben vivir, porque trabajan muy cerca de la presencia de Dios. Y en lo personal, David Cardoso, con toda humildad, opina que todavía hasta el sol de hoy eso debe ser así, porque el sacerdote sencillamente, es verdad, representa a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios, y si está ante la presencia de Dios, debería estar consciente de la gran responsabilidad que tiene y del alto estándar de vida, clase de vida que debe llevar a cabo. Las leyes de la pureza para ellos se convierten en la cosa más difícil de comprender. Se debe estar preocupado de si se está limpio o si se está sucio, es decir, si se está puro o si se está impuro. La pureza te permitirá estar en la presencia de Dios. La impureza te dejará o no te permitirá estar en su presencia. Gloria a Dios, que la sangre imperecedera de nuestro Señor nos permite estar en su presencia. A quien no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La sangre de Cristo nos ha santificado y nos hace justicia de Dios en él, cosa que ellos no gozaban en este momento. Por lo tanto, era realmente importante para los israelitas saber en qué estado se encontraban en todo momento, para lo cual tienen una lista de animales
puros, impuros. Los impuros deben evitarlo. Los puros, eso pueden tocarlo. Tanto tocarlos como no tocarlos, porque, o como comerlos, porque si no se contaminan. Además de esto, deben estar consagrados, porque si no, como la muerte o como la vida, es imprecada. Es importante someterse a los rituales para estar puro. Existen unas leyes para la pureza, las cuales se enfocan en la conducta moral. Incluyen justicia social, funciones saludables, tener integridad en el sexo. Vivir bajo esas leyes hará de Israel un pueblo moralmente puro que puede vivir cerca de la presencia de Dios. El día de la expiación. El día de la expiación consiste en que una vez al año los sacerdotes tomarían 2 cabras. Una de estas se mataría. A una de ellas se le pondría la mano. Se le transmitiría el pecado del pueblo y ésta se enviaría por el desierto. El llevado hasta la presencia de Dios simbólicamente cubre de pie el pecado de Israel, y la sangre contiene la vida, por lo cual la vida de la vaca o del animal es ofrecida como un sustituto, recibiendo el castigo de Dios por el pecado de Israel. En la segunda cabra, el sacerdote pone las manos sobre ella, confesando todos los pecados de Israel, cargándolas en su vida, luego es soltada en el día de la expiación para siempre, llamándose el chivo expiatorio. Una forma poderosa de cómo Dios en su gracia está retirando el pecado de Israel. El Dios de Israel sí se enoja por la forma humana, pero nunca es arbitrario. Y como ama a personas, provee una manera clara para que Israel, con confianza, que han sido perdonados, que a pesar de su pecado y de su corrupción, pueden estar a salvo viviendo cerca de la presencia de Dios. Y entramos al libro de Números. Esto es de grosso modo lo que es el libro de Levítico y el libro de Éxodo. Vemos el libro de Números. Números es el libro este libro normalmente suele ser ignorado. En hebreo, Bamidbar, que significa en el desierto. Es un diario sobre el viaje de Israel a través del desierto, en su camino a la tierra prometida a Abraham. Este peregrinaje solo debió haber tomado algunas semanas, pero en lugar de eso les tomó alrededor de 40 años. Observe usted eso. Este peregrinaje solo debió haber tomado, póngale usted, algunas 7 semanas. En lugar de ello, les tomó 40 años. El libro está dividido en 5 secciones. Desierto de Sinaí, capítulos del 1 al 10. Viajes, capítulos del 10 al 12. Desierto de Parán, capítulos del 13 al 19 y el viaje del 20 al 21. Desierto de Moab, capítulos del 23 al 36. Hay 3 lugares desérticos en 2 diferentes viajes que conectan todas las fiestas. Todo comienza muy bien, aunque luego se pone muy mal. Termina con un momento de redención, un sorprendente acto de la gracia de Dios. En el monte Sinaí hicieron un pacto cuando recibieron los 10 mandamientos y construyeron el tabernáculo. Estando en eso durante un año, realizan un censo mientras se preparaban para irse. Recibirían instrucciones sobre cómo organizar el campamento. La presencia de Dios está en el tabernáculo. La tribu de Leví y los sacerdotes alrededor. Luego todo el pueblo de las tribus alrededor de ellos. Repito, la presencia de Dios en el tabernáculo. Luego viene la tribu de Leví. Luego los sacerdotes alrededor. Y por último el pueblo alrededor. Este patrón que Dios dio al pueblo es un símbolo de cómo la santidad de Dios está en el centro de su existencia como pueblo. Cuando la nube de la presencia de Dios se mueve, ellos deben empacar y viajar con ella.
el arca del pacto llevada por los levitas en el frente y luego los de Judá y así sucesivamente. El orden también es un símbolo de cómo la presencia santa de Dios es su líder y guía a través del desierto. Dejan el monte Sinaí con entusiasmo y van a Parán. Dios está con ellos y todo está organizado. Pero después de solo 3 días de camino, el pueblo se queja de hambre y de sed. Hasta el hermano y la hermana de Moisés lo hacen ante todo el pueblo y empiezan a murmurar en contra de Moisés. Pasando por el desierto de Parán, envían espías a explorar la tierra prometida. Fueron 2 espías. 2 de ellos fueron optimistas con lo que vieron y los otros 10 estaban aterrados. Los otros 10 estaban aterrados. Los otros 10 no confían en Dios. Los otros 10 piensan que no van a poder tomar esa tierra prometida. En primer lugar, allá arriba, comienzan a murmurar en contra de Moisés, comienzan a murmurar en contra de Dios. Tienen hambre, tienen sed, comienzan a desear regresar a Egipto y Dios se enfurece. Y luego envían para los espías para ver la tierra prometida. Y 10 de los que fueron comenzaron a desconfiar de lo que Dios les había dicho. Comenzaron a no creer con respecto a lo que Dios les había dicho. Y solo 2, Caleb y Josué, fueron optimistas y dijeron, sí, vamos a poder. Todas estas cosas hicieron que ellos duraran 40 años allí, en ese desierto. Inician un motín e intentan designar un nuevo líder que lleva al pueblo de vuelta, que llevara al pueblo de vuelta a Egipto. Básicamente se están negando a entrar en la tierra prometida. Dios honra su decisión. Él dice que esta generación, por cuanto se ha negado a no querer entrar en la tierra prometida, va a vagar durante 40 años y va a morir en el desierto. Solo sus hijos entrarán en la tierra prometida. Esta historia nos recuerda que aunque Dios permanece fiel a sus promesas, Él honrará las decisiones del hombre que no quiere someterse a la voluntad de Dios. Ellos llegan a desperdiciar sus vidas si eligen vivir en rebeldía. Camino un momento y es descalificado para entrar en la tierra prometida. Por otro lado, el pueblo vuelve a rebelarse, orando contra Dios, y se levantan serpientes ardientes. A cada paso del camino Dios ha estado proveyéndoles, dándoles perdón a cada paso, comida, agua y el pan del cielo llamado maná. Sin embargo, se quejan deseando regresar a Egipto. Al llegar a Moab, el rey está asustado. Y un grupo de gente tan grande está viajando a través de la tierra, contrata a un hechicero pagado llamado para que los maldiga. Lo intenta en 3 ocasiones, pero no puede, solo puede expresarles bendición y profetiza que de ellos saldrá un rey victorioso, un rey prometido a Abraham. Y llegamos al último libro del Pentateuco, Deuteronomio, llamado la segunda ley. La épica conclusión de la Torá y un aviso, agua, fiestas. Moisés debe morir. Hasta este punto, Israel ha escapado de la esclavitud en Egipto. Luego pasan un año en el Sinaí. Allí abren el pacto con Dios para obedecer todas esas leyes. Van al desierto por 40 años y antes de llegar al Jordán está frente a la tierra prometida. Este libro es en realidad un discurso de las palabras de Moisés, con el propósito de dar ánimo a la nueva generación que está a punto de entrar en la tierra prometida. Moisés comienza la primera parte del discurso con un tono sombrío.
porque está resaltando la resistente rebelión de Israel en los últimos 40 años. Lo que prepara el resto de la introducción, que es un reto que hace Moisés a la nueva generación, a ser diferente a sus padres, a responder a la gracia de Dios con amor y a obedecer lo que Moisés le recuerda, los 10 mandamientos, como fundamento del pacto que Dios está haciendo con ellos. Luego les da esta famosa frase: escucha, oh Israel, escucha. El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La Shema. Una frase épica que hasta el sol de hoy todavía los judíos la proclaman. Escucha, oh Israel, escucha, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la tradición esto se conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en la frase está en Israel. Esta se convirtió en una oración muy importante del judaísmo que se pronuncia 2 veces al día. Enfatiza el compromiso de Israel exclusivo con Dios, el único Dios verdadero que los amó y los liberó de la esclavitud. Van a entrar a una tierra donde los habitantes están adorando a muchos otros dioses. Moisés les pide y piensa en la lealtad a su único Dios. Es el único camino a la vida. Nota esas palabras claves en el libro: escucha y ama. La palabra escucha en hebreo significa más que dejar entrar ondas sonoras en tus oídos. La palabra escucha incluye no solo oír, sino responder a lo que oyes. Para Israel esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes del pacto. Escuchar siempre está seguido de amar. Si tú escuchas a Dios y lo escuchas con docilidad, lo cual significa mansedumbre, que en todo caso es la actitud cierta de querer vivir lo que estás escuchando, de querer obedecer lo que tú escuchas de Dios, es porque tú lo amas. Escuchar siempre está seguido de amar. El amor es la verdadera motivación para obedecer las leyes. Israel no obedecerá sin amor, y ellos no entrarán verdaderamente si no obedecen. A lo largo de todo el libro hay una fuerte conexión entre amar y escuchar. Moisés les dice: si escuchan y aman y cumplen el llamado original, como la familia de Abraham, mostrará Dios a todas las naciones la sabiduría y la justicia de Dios, y así se convertirán en bendición para todas las naciones. La segunda gran sección de Deuteronomio, de los capítulos 2 del 16, es un conjunto de grandes mandamientos. Es de allí de donde viene el nombre de una segunda ley, debido a que ya los escuchamos antes. En la primera, Moisés está explicando o aclarando las leyes, haciéndolas relevantes para esta nueva generación, sobre cómo Israel debe adorar a Dios. Leyes sobre la estructura del liderazgo, leyes sobre la justicia social y más leyes sobre la adoración a Dios. Después, Moisés advierte la obediencia o la desobediencia. En sus palabras, la bendición o la maldición. Si tú oyes y obedeces, serás bendito. Si tú no oyes y desobedeces, serás maldito. Si ellos escuchan y aman, experimentarán bendición y abundancia en la tierra. Pero si no lo hacen, habrá hambre, plaga y serán forzados
a la esclavitud o a salir de su tierra hacia el exilio, es decir, lo que es la maldición. En la sección final, Moisés dice: hoy estoy delante de ustedes, pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojan la vida para que vivan. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Después de 40 años, con este pueblo, Moisés sabe que no van a obedecer. Él predice el fracaso del pueblo. Su futuro será el exilio fuera de la tierra prometida. Moisés se enfoca en lo que piensa es la verdadera causa del problema. Tienen corazones duros. Es como si Israel fuera incapaz de amar verdaderamente a Dios para así obedecerle. Cuando Moisés está hablando de bendición y maldición, está uniendo la historia de Israel con la de toda la humanidad en Génesis 1 al 3. Adán y Eva o eran bendecidos por Dios y se les dio la opción de escoger o obedecer para seguir siendo bendecidos, al igual que Israel. Adán y Eva desobedecieron, rebelándose y trajeron maldición sobre la tierra, tal como Moisés sabe que Israel hará, lo cual muestra el duro corazón de Israel. Estas historias son una ventana para ver la condición humana, pero Moisés no pierde por completo la esperanza. Moisés dice: de alguna manera, al final, Dios promete transformar sus corazones para que algún día puedan escuchar y amar a Dios. Finalmente, Josué es designado como el nuevo líder de Israel. Moisés coloca toda la ley dentro del arca del pacto. Luego sube a la cima de una montaña para poder ver la tierra prometida y morir allí. Así es como termina la Torá, escrita como están fuera de la tierra, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios, de bendecir a todo el mundo. Quienes lean serán llamados a anhelar, como Moisés, un corazón, el cual algún día podrán verdaderamente escuchar y amar a Dios, por lo cual obedecerán sus mandamientos. Hasta aquí la clase de hoy. Espero haya sido de provecho, haya sido de bendición. Es un recorrido somero sobre lo que es el Pentateuco, sobre lo que es la Torá. Es un recorrido rápido porque el Antiguo Testamento es bastante amplio. La semana que viene detallamos algunas cosas, un poco más de lo que es la Torá, y continuamos entonces y entramos a la fase de la historia o de los escritos que narran la historia del pueblo de Israel en todo su recorrido del Antiguo Testamento y cómo Dios va a estar con él. ¿Alguna pregunta o alguna duda? Estamos a la hora. Para la semana que viene, espero que lean, por supuesto, los libros de Éxodo hasta Deuteronomio. Repito, pedí que leyeran Génesis. Ahora necesito pedirles que lean Éxodo hasta Deuteronomio. Es algo, sí, pero estamos en un estudio. Y los que estudiamos, pues somos así. Dios les bendice. Profe, muy buenas noches. Dígame. O sea que en pocas palabras, en resumen de toda la historia cronológica que estamos viendo en este momento, el trabajo de Moisés fue prepararlos para entrar a la tierra prometida, siguiendo todos esos pasos que Dios le dio, ¿cierto? Con la construcción de los cánones, cómo vas a construir, los 10 mandamientos, pero tengo una pregunta que no sé si tiene relación a ello, porque Dígame. Cronológicamente, ¿verdad? Cuando pasa todo lo de las plagas de Egipto y todo esto, esos 10 mandamientos son en respuesta a esas 10 plagas. No son en respuesta a las 10 plagas. No son en respuesta a las 10 plagas.
los 10 mandamientos son la entrada al pacto que Dios va a hacer con su pueblo. Y sí es importante que tú sepas lo siguiente, o que todos recordemos lo siguiente. Evidentemente, Israel como pueblo va saliendo de Egipto, ¿ok? Y hay un momento bastante fuerte que Dios hace con ellos, que Dios les hace a ellos. Dios dice, el primer mandamiento, Dios le dice, yo soy Yahvé tu Dios que te saqué de tierra de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Punto. Primer mandamiento. ¿Y por qué le dice eso? Porque ellos tenían ya 400 años en Egipto. ¿Y qué era lo que ellos habían visto? Que Faraón era el Dios y que tenía muchos ídolos allí. Y aunque Dios le dio a ellos las 10 plagas para mostrarles que esos 10 ídolos, 10 dioses que Egipto tenía, no eran nada delante de él, que él era el verdadero Dios, aún así Dios tuvo que decirle y darle un mandamiento en ese momento. Fue el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego entonces el segundo le dice, y por eso le dice, porque esos dioses tienen que ver con todo eso. No te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en la tierra, ni esto. Y describe exactamente todos los ídolos que Israel había visto en Egipto. Esos son los dos primeros mandamientos, pero después comienza todo lo demás. Y recuerda esto, esos 10 mandamientos son el primer entrenamiento que él comienza a darles a ellos, para que ellos tengan una guía de cómo dar en el blanco y vivir una vida realmente donde el propósito de Dios se cumple en ellos. Es decir, bendición y no maldición. Pero ya hemos dicho aquí al final, tienen que aprender a escuchar y a amar, que fue lo que de alguna manera nosotros debemos observar en la primera pareja, Adán y Eva. ¿Por qué no escucharon claramente y amaron a Dios? ¿Acaso Dios no le dijo a ellos, que lo hizo a imagen y semejanza suya? ¿Y por qué no? Y él le dice, de todos los frutos del árbol podrás comer, solo del fruto no comerás. Y ellos, cuando tuvieron la oportunidad de mostrar que habían escuchado como era, y por lo cual ellos iban a amar o amaban a Dios, porque le prestaban atención, y la atención implicaba la acción que tuvieron no fue no tuvo acorde que había dado. Claro, ahí podríamos decir que Adán y Eva realmente no amaron a Dios porque no lo escucharon como realmente debería ser. Exactamente. Y el pueblo de Israel iba a pasar por esa misma etapa, y por eso Dios, y lo vamos a ver en todo lo que es el Antiguo Testamento, pero esta es la entrada. La Torá es la entrada. Estos mandamientos. Profe, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Vamos a la orden. Ya estamos, de verdad, ya estamos bastante pasados de tiempo, pero hay una pregunta de hace rato aquí, profesor, que dice de Ani, Anuska. Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿A qué se refiere y en qué momento Dios dice, el sacerdote siempre será sacerdote según la orden de Melquisedec? Ajá. Eso ocurrió cuando Abraham vio a Melquisedec y le dio, eso lo vemos en Génesis, cuando Abraham vio a Melquisedec y le dio los diezmos a Melquisedec y le dijo que sería un sacerdote eterno según la orden de Melquisedec. Y Melquisedec ahí está representando a Jesús. Ahora, es bueno, aquí tenemos que hacer una relación que irnos a hebreo, porque en hebreo nos habla acerca de eso. ¿Ve? Porque simple y llanamente Melquisedec allí es una representación del sacerdocio divino, ya del sacerdocio que Dios quiere para, en este caso, el pueblo. Y recuerda que yo estaba diciendo que, entre otras cosas, con toda la ley, lo que Dios estaba tratando de hacer era hacer de su pueblo un pueblo de sacerdotes. Gracias, profe. Estamos a la orden, Anuska. Me alegra escucharte. Dios te bendiga. Acabó el tiempo, estimado profesor, estimados estudiantes. En 5 minutos deberíamos estar comenzando la clase. Casualmente el profesor ya está aquí, el profesor Francisco Castillo. Pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para darle la bienvenida. Tenemos un nuevo estudiante hoy, tenemos a Benjamín Reina.
Bienvenido Benjamín de Puerto Viejo. Tenemos también... Saludos, Benjamín. Muchas gracias por la bienvenida. Estoy desde hoy día aquí participando también en las clases. Sí. Bueno, bienvenidos todos, Dios les bendiga, ha sido para mí un placer. Cualquier otra duda pueden irme guardando y la semana que viene pues les estaré dando un poco más de explicación. Vuelvo a repetir, el antiguo tratamiento es largo y bueno,